Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Espero que estén pasando un día genial y que estén listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a atrapar desde el primer segundo. Hoy vamos a desvelar un título que desde que lo vi, me generó una curiosidad tremenda. Kerem Ande y yo, un secreto que nos une para siempre. Suena intrigante, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a explorar las profundidades de esa conexión, ese secreto que parece haber tejido un lazo indestructible entre estas tres figuras. Imagínense un misterio, una complicidad que trasciende lo ordinario. Eso es lo que vamos a intentar descifrar juntos. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este viaje, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias fascinantes y contenido que sé que les va a encantar. Activen también la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Ahora sí, entremos en materia. Cuando hablamos de Kerem Ande y yo, inmediatamente se nos viene a la mente una dinámica particular, ¿no creen? Por un lado, tenemos a Kerem y Ande. Si están familiarizados con el mundo del entretenimiento, es probable que ya se hayan cruzado con estos nombres. Quizás son actores, quizás son influencers, o tal vez son figuras públicas que comparten un vínculo especial. Y luego está el yo. Ese yo que se inserta en la ecuación y de repente, la historia cambia por completo. No somos solo observadores, nos convertimos en parte de esa narrativa, en testigos o incluso en protagonistas de ese secreto. La clave de esta historia radica en ese secreto que nos une para siempre. ¿Qué tipo de secreto puede ser tan poderoso como para unir a tres personas de manera tan profunda y duradera? ¿Es un secreto del pasado? ¿Una confidencia compartida en un momento crucial? ¿O quizás es algo que están construyendo juntos, una promesa silenciosa que los mantiene ligados? Pensemos en las posibilidades. Podría ser una aventura juvenil que los marcó, un error cometido que solo ellos tres conocen, o incluso una meta ambiciosa que persiguen en secreto. Para empezar a desentrañar este misterio, vamos a imaginar los escenarios posibles. Pensemos primero en Kerem y Ande. Si son una pareja conocida, como un dúo de actores o cantantes, la aparición del yo podría ser la de un amigo íntimo, un manager, un hermano o hermana, o incluso un colaborador creativo que se encuentra en el centro de un proyecto que los une. Si no son una pareja, podrían ser amigos de toda la vida, socios de negocios, o incluso rivales que comparten una historia compartida que los obliga a colaborar. El yo en esta ecuación es crucial. ¿Es alguien que se une a ellos en un momento dado? ¿O ha estado siempre presente? Si el yo es el narrador, como en este vídeo, entonces nos está invitando a ser sus confidentes, a compartir este secreto. Esto le da un toque muy personal a la historia. Ahora, vamos a considerar la naturaleza de ese secreto. La frase "nos une para siempre" sugiere algo de gran magnitud, algo que ha alterado sus vidas de forma permanente. Podría ser algo romántico, aunque no necesariamente de una manera tradicional. Quizás el yo también tuvo una conexión con Kerem o Ande en el pasado, o quizás la conexión se forja a través de un evento que involucra a los tres. Imaginemos que Kerem y Ande son dos artistas muy exitosos, cada uno en su campo. El yo podría ser un guionista que creó una obra maestra para ellos, un director que los catapultó a la fama, o incluso un mentor que los guió hacia el éxito. El secreto podría ser la inspiración detrás de esa obra, un sacrificio que hicieron juntos, o una verdad incómoda sobre cómo llegaron a donde están. Otra posibilidad es que el secreto sea algo más personal y profundo. Quizás Kerem y Ande comparten un pasado familiar complicado, y el yo es la pieza faltante del rompecabezas, alguien que llega para revelar una verdad oculta o para ayudar a sanar viejas heridas. En este caso, el secreto podría ser la identidad de un progenitor, la existencia de un hermano perdido, o la clave para desentrañar un misterio familiar que ha estado latente durante años. Piensen en la tensión que se genera. Si el secreto es algo que podría dañar su reputación, exponerlos a la vergüenza o incluso tener consecuencias legales, entonces la unión para siempre adquiere un matiz de complicidad, de lealtad inquebrantable. Podrían estar protegiéndose mutuamente, compartiendo una carga que solo ellos pueden comprender. Ahora profundicemos en la dinámica entre Kerem y Ande. ¿Cómo se complementan? ¿Hay alguna tensión entre ellos que el secreto resuelve o exacerba?
Si son una pareja, ¿el secreto fortalece su relación o la pone a prueba? Si son amigos, ¿cómo influye el secreto en su amistad? D. ¿Y el yo cuál es su papel exactamente? ¿Es el guardián del secreto, el instigador, o la víctima? La forma en que el yo se presenta a sí mismo en la narración es fundamental para entender la naturaleza de esa unión. Si el yo es alguien que se siente agradecido por formar parte de este círculo, entonces el secreto es probablemente algo positivo, algo que les ha brindado una conexión única y enriquecedora. Si el yo se siente abrumado o incluso temeroso, entonces el secreto podría ser una carga pesada que los une en su lucha o su ocultamiento. Podríamos estar hablando de una historia de superación. Quizás Kerem y Ande enfrentaron un gran obstáculo en sus carreras o vidas personales, y el yo fue fundamental para ayudarlos a superarlo. El secreto podría ser la estrategia que utilizaron, el apoyo que recibieron en secreto, o un acto de valentía que los unió para siempre. O tal vez sea una historia de amor no convencional. Si el yo está enamorado de uno de ellos, o de ambos, y por alguna razón, ese amor debe permanecer oculto. El secreto sería esa confesión silenciosa, ese anhelo no expresado que los une en un triángulo emocional complejo. Pero la frase un secreto que nos une para siempre sugiere algo más allá de una simple relación romántica. Podría ser una conexión kármica, un destino compartido que los obligó a encontrarse y a compartir esta experiencia vital. Pensemos en los géneros. Este título podría encajar perfectamente en un drama, un thriller, una comedia romántica con un toque de misterio, o incluso una historia de amistad profunda. La versatilidad es lo que hace que un título así sea tan atractivo. Ahora, vamos a imaginar la narrativa del vídeo en sí. Comenzaríamos con esa introducción que ya mencionamos, creando el ambiente. Luego pasaríamos a la presentación de Kerem y Ande. Dependiendo de quiénes sean, podríamos usar imágenes de archivo, o describir sus personalidades y sus roles en la vida del yo. Para el yo, la clave es la autenticidad. Necesitamos sentir esa conexión genuina con el narrador. ¿Por qué está compartiendo esto con nosotros? ¿Qué espera que logremos al escuchar su historia? Podríamos estructurar la historia en torno a momentos clave. Un primer encuentro significativo, un evento que desató el secreto, y la evolución de su relación a lo largo del tiempo, marcada por esa complicidad secreta. Por ejemplo, podríamos imaginar una escena donde el yo recuerda el día en que conoció a Kerem y Ande. Quizás fue en un evento, o en una situación inesperada. Y en ese momento sintió una chispa, una conexión que iba más allá de lo superficial. Y a partir de ahí, las cosas empezaron a suceder. Supongamos que Kerem y Ande son figuras públicas, y el yo es alguien que por circunstancias de la vida, se vio envuelto en un asunto delicado que involucraba a ambos. El secreto podría ser la información que posee el yo, o la acción que tomó para proteger a Kerem y Ande, o incluso para protegerse a sí mismo. La clave para mantener a la audiencia enganchada es la intriga. No revelar todo de inmediato. Dosificar la información. Crear preguntas en la mente de los espectadores. ¿Qué fue exactamente ese secreto? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cómo ha afectado sus vidas? Podríamos usar recursos visuales para potenciar la narrativa. Música de fondo que evoque misterio, drama o nostalgia. Transiciones sutiles entre escenas. Y quizás para añadir un toque de autenticidad, pequeñas anécdotas o detalles que hagan la historia más vívida y creíble. Consideremos la posibilidad de que el secreto sea algo tan simple como una promesa. Una promesa que hicieron en un momento de debilidad, o de gran alegría, y que los ha marcado. Algo que les recuerda su vínculo, su humanidad compartida. Si el yo es un amigo de ambos, quizás el secreto sea la forma en que superaron juntos una adicción, una enfermedad, o una crisis personal. El secreto sería el apoyo mutuo, los sacrificios que hicieron, la fuerza que encontraron el uno en el otro. Y esa experiencia los uniría para siempre como sobrevivientes. Otra vertiente podría ser un proyecto artístico. Kerem y Ande, artistas reconocidos, y el yo como su musa, su colaborador secreto, o incluso la persona que les dio la idea para su obra más importante. El secreto sería la fuente de esa inspiración, la historia detrás de la creación, que solo ellos tres conocen. La frase un secreto que nos une para siempre también puede tener un matiz de destino. Como si el universo los hubiera conspirado para encontrarse y compartir esa experiencia vital.
Quizás el secreto es una lección que debían aprender juntos, o un propósito que debían cumplir. Imaginemos el impacto emocional de tal secreto. Si es algo doloroso, podría haber lágrimas, momentos de angustia. Si es algo inspirador, podría haber momentos de euforia y de profunda gratitud. Para que el vídeo sea realmente memorable, necesitamos que el yo sea un narrador convincente. Que transmita emoción, que haga sentir al espectador que está viviendo la historia junto a él. La voz, el tono, la cadencia, todo contribuye a crear esa conexión. Si el secreto involucra a Kerem y Ande de una manera que podría afectar su imagen pública, entonces la historia se vuelve aún más intrigante. Podríamos estar ante un caso de encubrimiento, de protección, o de lealtad a prueba de balas. Piensen en los diálogos internos del yo. Sus reflexiones, sus dudas, sus miedos, sus esperanzas. Eso es lo que humaniza la historia y la hace relatable. Una vez que hemos explorado las posibles capas del título, el cuerpo principal del vídeo podría dedicarse a desarrollar una de estas hipótesis, o a presentar una narrativa que combine varios elementos. Podríamos empezar a construir la historia, introduciendo a Kerem y Ande, describiendo el momento en que el yo se une a ellos, y luego ir desvelando gradualmente los detalles del secreto. Por ejemplo, podríamos comenzar diciendo algo como: todo comenzó una noche de verano, hace ya 10 años. Yo era joven, soñaba con 1000 cosas, y de repente, la vida me puso en el camino de Kerem y Ande. No sabía entonces que esa noche cambiaría mi vida para siempre, y que un secreto tan poderoso, se convertiría en el hilo invisible que nos uniría para siempre. Luego podríamos describir a Kerem y Ande, sus personalidades, su carisma. Y luego el evento que los une. Quizás un accidente, una crisis, o una oportunidad inesperada que los obliga a confiar el uno en el otro. Y a medida que la historia avanza, el yo iría revelando cómo ese secreto se fue gestando, cómo los afectó, cómo los fortaleció, o cómo los puso a prueba. Podría haber momentos de tensión, de duda, de reflexión. Y finalmente la aceptación de que ese secreto, para bien o para mal, los ha unido para siempre. Es importante que el tono del vídeo sea coherente con la naturaleza del secreto. Si es un secreto oscuro y peligroso, el tono será más sombrío y tenso. Si es un secreto conmovedor y esperanzador, el tono será más cálido y emocional. La clave es mantener el misterio hasta el final, pero sin frustrar a la audiencia. Dar pistas, sugerir, pero sin revelar la verdad completa hasta el momento adecuado. Y al final, la revelación debe ser impactante pero satisfactoria. Ahora, pensando en la conclusión del vídeo. Una vez que hemos desvelado el secreto y hemos explorado su impacto, es hora de resumir. Recapitular brevemente los puntos clave de la historia. Recordar por qué ese secreto los une para siempre. Podríamos decir algo como: y así, Kerem, Ande y yo, unidos por un secreto que comenzó en circunstancias inesperadas, hemos forjado un lazo que trasciende el tiempo y las distancias. Un secreto que nos recuerda nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad, pero sobre todo, la fuerza de la conexión humana. Luego es fundamental agradecer a los espectadores. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por compartir este secreto con nosotros. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado contárselo. Y por supuesto, invitarlos a interactuar. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que fue lo más impactante de esta historia? ¿Han vivido alguna experiencia similar, un secreto que los haya unido a alguien de forma tan profunda? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y para cerrar con broche de oro, el llamado a la acción. Si el vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que creen que puedan disfrutar de esta historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme. El objetivo es que el espectador se quede pensando en la historia, reflexionando sobre los lazos que nos unen, y sintiendo esa conexión emocional que el vídeo ha buscado crear. La narrativa debe ser envolvente, las palabras deben fluir con naturalidad, y la pasión por contar esta historia debe ser palpable. Así, Kerem, Ande y yo, un secreto que nos une para siempre, se convierte no solo en un título, sino en la promesa de una experiencia compartida.